La Tierra está surcada por venas de agua gigantescas. Hoy comenzamos la cuenta regresiva de los 3 ríos más largos del mundo. En el puesto número 3, en el corazón de Asia, existe un río tan vasto que su nombre no significa más que río largo. Es el Yangtze o Changjiang, la arteria más extensa del continente y la tercera más larga del planeta. A lo largo de sus más de 6.300 kilómetros, ha esculpido paisajes, alimentado imperios y se ha convertido en el espejo del alma china. Su viaje comienza en la vastedad helada de la meseta tibetana en las montañas Tangula. Allí, como un delgado arroyo de deshielo, nace a más de 5.000 metros de altitud, lejos de la civilización que más tarde nutrirá. En sus tramos superiores, el río fluye salvaje y caprichoso, abriéndose paso a través de gargantas profundas como el famoso desfiladero del Salto del Tigre. Pero es al llegar a las llanuras donde el Yangtze se transforma en el motor económico y cultural de China. Su cuenca abarca una quinta parte del territorio chino y alberga a casi un tercio de su población, convirtiéndolo en una superautopista natural, clave para el transporte y el comercio desde tiempos ancestrales. Ciudades gigantescas como Chongqing, Wuhan y la metrópoli global de Shanghái han florecido gracias a su generosidad. Ecológicamente, el Yangtze es un tesoro. Sus humedales y afluentes son el hogar de miles de especies. Tristemente, también es un cementerio. Fue aquí donde habitó el delfín Baiji, considerado funcionalmente extinto debido a la contaminación y el tráfico. Hoy, se hacen esfuerzos desesperados por proteger a la marsopa sin aleta del Yangtze, una especie endémica que lucha por sobrevivir en sus aguas. En su tramo medio, el río se encuentra con la manifestación más ambiciosa de la ingeniería humana, la presa de las Tres Gargantas. Esta titánica estructura, inaugurada en 2006, es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Su objetivo es monumental: controlar las inundaciones catastróficas que históricamente han devastado las llanuras y proporcionar energía limpia a millones de personas. Sin embargo, su construcción tuvo un costo inmenso, forzando la reubicación de más de 1 millón de personas y alterando irreversiblemente ecosistemas y sitios arqueológicos milenarios. Desde sus fuentes sagradas en las montañas hasta su desembocadura en el mar de China Oriental, el río Yangtze es más que un curso de agua. Es una fuerza de la naturaleza, una fuente de vida y un testimonio de la historia. Es el pulso que late en el corazón de China, un gigante indomable, moldeador de civilizaciones. Subimos al segundo lugar. Con pocos accidentes geográficos han moldeado la historia humana tanto como el río Nilo. Con sus más de 6.650 kilómetros, ha competido durante siglos por el título de río más largo del mundo. Pero más allá de su tamaño, el Nilo es la cuna de una civilización milenaria y el auténtico padre de los ríos africanos. Su misteriosa fuente fue el enigma geográfico más persistente de la historia. Hoy sabemos que el Nilo nace de 2 poderosos afluentes: el Nilo Blanco, que emerge del vasto lago Victoria, y el Nilo Azul, que surge del lago Tana en Etiopía. Estos 2 gigantes convergen en Jartum, la capital de Sudán, y desde allí inician su viaje final hacia el norte. El Nilo fluye a través de una impresionante diversidad de 11 países, pero su destino final, y el más famoso, es Egipto, un país que el historiador Heródoto llamó con precisión un regalo del Nilo. Sin este río, Egipto no sería más que un desierto. Durante milenios, la vida egipcia giró en torno a la inundación anual. Cuando las aguas crecían, depositaban un lodo negro y fértil, el Kemet, que aseguraba las cosechas y la supervivencia. Los faraones, las pirámides, los templos de Luxor y Karnak, toda la grandeza de Egipto antiguo se construyó sobre las bases de esta inigualable bendición fluvial. Pero en el siglo XX, el hombre buscó domar esta fuerza divina. La presa alta de Asuán, Asuán Haddam, finalizada en 1970, puso fin a las históricas inundaciones. Sus beneficios son inmensos: control de avenidas, generación masiva de energía hidroeléctrica y el gran reservorio del lago Nasser. Sin embargo, esta modernización tuvo un costo cultural y ambiental. La presa sumergió para siempre tesoros arqueológicos como los templos de Abu Simbel, que tuvieron que ser reubicados pieza por pieza, y detuvo el ciclo natural del limo fértil, obligando a los agricultores a depender de fertilizantes químicos. En la actualidad, el Nilo es un punto focal de tensión geopolítica, pues su agua es vital para el desarrollo de cada una de las naciones que atraviesa. Desde las cataratas hasta su extenso delta en el Mediterráneo, el Nilo continúa su implacable viaje. Sigue siendo el símbolo de la constancia, la vida y la historia inquebrantable en el corazón del continente africano. El Nilo,
el río que no solo fluye, sino que crea civilizaciones. Y en la cima, el indiscutible campeón. Hace 4.000 millones de años, este planeta era un infierno de lava y vapor. Y aún así, aquí estamos. Y en el corazón de Sudamérica late un río que bombea más agua dulce que los siguientes 7 ríos más grandes del mundo juntos. Un río que respira. Se llama Amazonas. Un hilo de agua cristalina brota entre las rocas. Apenas un arroyo. La cámara lo sigue en traveling aéreo mientras desciende por la montaña. Todo comienza aquí, en el Nevado Mismi, Perú. Un lugar donde el agua nace tan pura que podrías beberla directamente. En pocos kilómetros ya se llama Apurímac, el que habla con los dioses en quechua. Después será N, Tambo, Ucayali, hasta que, 1800 kilómetros más abajo, se encuentra con otro gigante, el Marañón. Y ahí, por primera vez, alguien se atreve a llamarlo Amazonas. 6.992 kilómetros recorrerá hasta el Atlántico, más largo que la distancia de Nueva York a Berlín, 2 veces. Lleva el 20% de toda el agua dulce que los ríos del mundo vierten al mar. Si vaciáramos el Amazonas en los grandes lagos de Norteamérica, los desbordaría en menos de 4 años. Durante miles de años, más de 400 pueblos distintos han vivido a sus orillas. Muchos aún hoy hablan lenguas que no tienen palabra escrita. Y todos coinciden en lo mismo: el río está vivo. La Amazonía no solo produce oxígeno, produce agua. Los árboles liberan al aire 20.000 millones de toneladas de vapor de agua cada día, más que el propio río Amazonas. Son los llamados ríos voladores. Gracias a ellos llueve en Sao Paulo, en Buenos Aires, en los cultivos de soja del Mato Grosso. Si la selva deja de respirar, medio continente se seca. En el siglo XIX, aquí se hizo tan rico el caucho que Manaus tuvo luz eléctrica antes que muchas capitales europeas. Construyeron un teatro de ópera en medio de la selva donde cantó Caruso, y todo lo pagó el látex que sangraba de los árboles. En los últimos 50 años se ha perdido el 20% de la Amazonía. Cada minuto se talan 3 canchas de fútbol de selva. Pero también, por primera vez en la historia, los pueblos indígenas han ganado más de 120 millones de hectáreas de territorio reconocido. Nunca antes habían tenido tanto terreno legalmente suyo. Aquí el río no termina, se transforma. El agua dulce fertiliza el océano. Gracias a los nutrientes que trae, crecen los bancos de sardinas que alimentan a los atunes del Atlántico Norte. Un salmón que compres en Noruega pudo haber nacido gracias al Amazonas. El Amazonas no necesita que lo salvemos, nos necesita a nosotros para que dejemos de matarlo. Porque cuando el río deje de respirar, nosotros también dejaremos de hacerlo.